If we're not clever about this, no one will get to your brother. I will. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de donde nos estén escuchando. Bueno, acá es otro ciclo más de la auditora en la trinchera. Esta es la temporada 2, episodio 4. Bueno, agradecemos a Laura, quien está con nosotros aquí. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos, Javier, por esta oportunidad de poder compartir mi experiencia con la audiencia. Bueno, Laura, bueno, voy a presentar al público que no te conoce, así que básicamente Laura Saavedra actualmente es Internal Audit Director del Grupo Bimbo, con obviamente todo una experiencia más de 9 años en lo que es el área, en este caso de auditoría de Bimbo, y bueno, ahora obviamente con tu cargo de director. Ha pasado también en este caso por Russell Bedford y también por Walmart y básicamente algunas de sus cualificaciones. Bueno, Laura es CRMA, Laura es CIA también y veo acá, por ejemplo, que en realidad eh, o sos contadora por la Universidad de Buenos Aires y que también tenés un máster por la UADE, ¿no? De la cual yo también he pasado por ahí, ¿no? Así que, bueno, Laura, de vuelta, mil gracias por estar con nosotros y básicamente para el que no ve un poco este ciclo, la dinámica son 7 preguntas, ¿no? Que cada uno de los invitados va haciendo y lo bueno de esto es que después uno puede ir viendo y diciendo, a ver, Laura, ¿qué dijo sobre este tema? A ver qué dijo tal otra persona y cada uno se va sacando sus propias opiniones, ¿no? Así que bueno, si te parece, Laura, vamos a arrancar Dale, con la dale, primera. comencemos. Dale, que es, en realidad vamos una que un poco rompe el hielo y después vamos específicamente a lo que es la profesión, ¿no? Y la primera pregunta, Dale, Laura, es perfecto. una experiencia que te marcó la vida, ¿no? Para conocer a Laura. Sí. Bueno, les voy a comentar una experiencia profesional, pero que me marcó a nivel personal y profesional, ¿no? Y creo que fue muy buena atravesarla, si bien en el momento la sufrí, hoy le agradezco, ¿sí? Y fue cuando yo recién comenzaba a trabajar. Mi primer trabajo fue en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, pero bueno, eso fue como una pasantía que estuve un año. Y luego empecé a trabajar en una de las Big Four, ¿sí? En auditoría externa. La verdad no fue que busqué el trabajo, sino que me llamaron y bueno, y ahí empecé a trabajar, ¿no? Entonces yo estuve 2 años más o menos en ese estudio y en esa época, no sé si hoy sigue siendo del mismo modo, pasaba una determinada cantidad de una determinada cantidad de años y como que todos promovían, ¿no? O sea, vos tenías 2 años y todos promovían. Y bueno, cuando yo ingresé en un diciembre, me acuerdo, que habíamos entrado como 30 auditores para hacer arqueos, inventarios, y bueno, como que todos en manada entramos. Y a mí me tocó una asignación como bastante tranquila, ¿no? Porque uno si escucha a diferentes profesionales que pasaron por una Big Four es como que muchas horas de trabajo, o sea, como mucho estrés y demás. Yo la verdad que no, o sea, hice muy pocas horas extras. Esos 2 años estuve en el mismo cliente, era un cliente muy tranquilo, en el que, sí, la verdad, o sea, para ser honesta, no me requería ningún esfuerzo ni era algo como que yo aprendiera, ¿no? Porque cada 3 meses era lo mismo que tenía que hacer durante 2 años. Entonces, bueno, cuando llega el momento de las promociones, que ya era como que algo que se daba por sentado, como en ese momento había tantas personas que estaban con esa antigüedad, digamos, para promover, hubieron como 5 o 6 que no promovieron. Y dentro de esos 5 o 6 estaba yo, que no había promovido. Entonces, como que ahí, o sea, obviamente al principio me frustré,
Y cuando me dijeron que no había promovido, creo que me lo dijeron los gerentes, o bueno, porque ahí yo le reportaba a un senior, ¿no? Pero no me lo dijo él, creo que me lo dijo un gerente o uno de los socios, como que, no sé, veían mucho potencial en mí, pero que no habían tenido la oportunidad de conocerme, ¿no? Entonces yo dije, claro, ¿cómo me van a conocer si estuve 2 años en un cliente, nunca fui al estudio, nunca hice un trabajo como que desafiante, no sé, bueno, en fin. Yo después me termino yendo, pero de esa experiencia a mí me quedaron dos cosas, ¿no? Que hoy todavía las mantengo en mi vida y como que también trato de transmitirla a las personas con las que trabajo y en la vida, ¿no? Una es no quedarse en una zona de confort, ¿no? Porque yo ahí estaba en mi zona de confort. Yo dije, qué suerte que tengo, que no tengo que trabajar tanto. Ese era mi pensamiento en ese momento, viendo a mis compañeros, y yo no aprendía nada ahí. Entonces, yo no levanté la mano para decir, no estoy aprendiendo nada o qué pasa. Entonces, como que yo dije, tengo suerte porque estoy tranquila. Entonces, una es esa, ¿no? No quedarnos en un trabajo o en un lugar porque pensamos que es fácil y que no nos demanda mucho esfuerzo. No, eso es malo si nos está pasando, eso nos tenemos que ir de ahí. Y lo segundo es no pensar que la motivación o que las propuestas de cambio van a venir de un jefe, ¿no? Porque yo en ese momento, yo era mucho más chica, era muy chica, y dentro de mi inocencia yo pensaba que mi jefe me tenía que proponer, en todo caso, que yo tenía que cambiar de cliente, no pensé que yo tenía que levantar la mano para hacerlo. Entonces, la realidad es que si uno espera todo de la empresa o del jefe, estas cosas no se van a dar. O sea, te puede tocar un jefe genial y que sí te va a estar motivando y te va a estar empujando, pero puede ser también que no, porque no tiene tiempo, porque no quiere, porque es un mal líder o por el motivo que sea. Entonces, esa motivación o esa iniciativa de buscar un cambio, de replantearse si uno está creciendo o está llegando al lugar donde uno quiere estar, se lo tiene que plantear uno, ¿no? Entonces creo que cada tanto vale la pena hacer esa pausa y decir, estoy aprendiendo donde estoy, me estoy desarrollando, esto me sirve para donde yo quiero estar en el futuro y en base a ahí tomar decisiones, ¿no? Y uno siempre aprende, o sea, no es que porque uno ya, no sé, tiene 10 años de experiencia, vas a decir, ya no tengo nada más que aprender, ¿no? Uno vive aprendiendo siempre y creo que más en esta profesión, ¿no? Entonces, me parece que el éxito que uno pueda llegar a tener en lo profesional siempre van a depender de uno, ¿no? Y no estar esperando todo del otro. Y yo creo que en ese momento, como que yo pensaba que me tenían que venir a golpear la puerta para decirme salí de ahí o no estás aprendiendo, que no era que yo lo tenía que hacer, ¿no? Entonces, esa fue una experiencia que sí en el momento fue como triste, por así decirlo, pero me sirvió con estos dos aprendizajes, ¿no? Que hoy los mantengo y creo que siguen vigentes, ¿no? Que no me tengo que olvidar de eso. Mira, Laura, Así que lo decís esa es y mi experiencia. de hecho, qué bueno que de alguna manera esa experiencia la tuviste arrancando, ¿no? O sea, es interesante, está bien, ¿no? Obviamente no promocionaste, pero eso de que uno tiene que golpear la puerta, no que le van a abrir la puerta por nada, y uno tiene que de alguna manera esforzarse, ¿no? Vos en realidad lo viviste en la primera asignación y bueno, ya lo incorporaste, ¿no? Así que de alguna forma, a ver, qué bueno que la experiencia llegó de forma tan temprana, ¿no? Porque a veces uno Sí, no tiene esa posibilidad y en mitad de la carrera se da cuenta, al final no era que las cosas me llovían, yo tenía que ser más proactivo, implica toda una gimnasia, ser proactivo, etcétera, o sea, es un tema. Y yo me acordaba lo que decías, yo vine de una Big Five, de una Big Four, ¿no? Que en su momento ujú, era Big Five cuando entré, que era Price, y sí, nosotros les decíamos camadas, ¿no? Porque eran así, entraban de a 30, 40, ¿no? Era un número impresionante y tenés razón, ¿no? Uno daba por sentado que pasaron 2 años y ya, listo, ya viene el ascenso, ¿no? Por eso era un poco más chocante todavía esperando algo que era como que me quedo sentado y voy subiendo, porque nada, el agua va subiendo y yo como corcho voy subiendo con el agua y resulta que no era, ¿no? Pero bueno, claro, y encima uno no, o sea, si a mí me hubiesen promovido en esa oportunidad, yo tampoco hubiese estado preparada para esa promoción, ¿no? Porque con la formación que yo tenía hasta ese momento,
O sea, no había liderado un equipo, había estado siempre en el mismo cliente, que era algo muy sencillo para hacer. Entonces, no sé qué hubiese hecho también si me promovía. Pero bueno, yo saco lo bueno, y sí, como vos decís, estuvo muy bien que me haya pasado al principio, ¿no? Porque eso me abrió los ojos y como que me empujó para después tomar la iniciativa o las riendas yo de lo que quería hacer, ¿no? Entonces, sí, hoy lo agradezco, ¿no? Porque también uno ve, o sea, como que va conociendo gente, de tu mismo equipo, o de otras áreas, o de amigos, lo que sea, y hay mucha gente que ya tiene mucha experiencia y que hoy uno la ve que está en su zona de confort, ¿no? Y que a veces, si no tenés como esos sacudones, cuesta darse cuenta. Entonces, sí, la verdad que estuvo muy bien en ese momento, que me Perfecto, haya Laura. Bueno, pasado. ya tuvimos esta experiencia tuya y ahora sí vamos a ir entrando un poco a preguntas un poco más relacionadas con la profesión. Entonces, la próxima pregunta es, eh, compleja o no, depende, de por qué la auditoría. ¿Por qué entonces elegiste ser auditor y auditor interno, en realidad? Mira, auditor, empecé con esta Big Four que te decía, ¿no? Que no fue un trabajo que busqué, sino que me llamaron. Creo que en ese momento también ellos buscaban, no sé si en las bases de las facultades y demás, pero era como que estaba el rumor por promedio, ¿no? Si tenías buen promedio, te llamaban. Entonces, yo siempre fui como muy estudiosa y siempre me destacaba por los promedios. Entonces, bueno, ahí empecé a trabajar en auditoría externa sin tener muy en claro qué era la auditoría externa, ¿no? Porque creo que ni siquiera había cursado las materias que tenían que ver con auditoría, ¿no? Entonces, bueno, empecé ahí sin saber muy bien lo que era. Y luego, después de esta experiencia que les comentaba, un amigo me muestra un anuncio que había salido para Walmart, ¿sí? En auditoría interna. Entonces, como yo estaba desmotivada por esto que me había pasado, él me dice, mira, esta es como una buena oportunidad, me parece que puedes aplicar, que no sé qué, y fue como que todo muy rápido, ¿no? Fue todo muy inmediato. Entonces, bueno, ni siquiera, creo que hasta él mandó el CV, no recuerdo bien esa parte, pero bueno, empecé a tomar las entrevistas, y quedé para auditoría interna, ¿no? Que auditoría interna es totalmente diferente a lo que es auditoría externa. Y sí, en auditoría en Walmart, y hoy también pasando los años, ¿no? Para ese momento estaba como muy avanzada en todo lo que es metodología de auditoría interna, documentación, plan, bueno, como estaba muy bien en ese momento. Entonces yo llego a Walmart y no sabía nada, obviamente, después de esta experiencia, pero tuve la suerte de que tuve un jefe, una jefa era que me enseñó como todo, ¿no? Imagínate que yo llegué y no sabía hacer una tabla dinámica. Entonces, ella me explicó todo, o sea, de metodología, de cómo hacer una auditoría, era como súper exigente, que tal vez en ese momento yo la veía como demasiado exigente, pero hoy también se lo agradezco. Entonces ahí me empecé a meter en el mundo de la auditoría interna y ya verlo desde otra forma, ¿no? No como antes que no sabía bien lo que era la auditoría y sí, ahí me incliné por la auditoría interna, ¿no? Porque me parece que, o sea, lo que yo vi en ese momento y lo que sigo viendo hoy es que es una profesión o es un área que nos permite como estar aprendiendo constantemente, ¿no? Y era un poco lo que yo te decía antes de no quedarme estancada de la zona de confort y demás. En cambio, auditoría, yo veo que, y más desde auditoría interna, uno va conociendo los diferentes procesos de la compañía, diferentes personas, diferentes culturas, si te toca auditar como otros países. Entonces, eso fue lo que a mí me gustó de la auditoría interna. Y a partir de ahí, luego cuando me voy de Walmart, todos mis trabajos fueron en auditoría interna, ¿no? Entonces, como que ahí sí o sea, si bien somos parte de una organización, somos independientes, ¿no? Entonces, también me gusta esa independencia que podemos llevar, que somos parte, pero también es como que, en todas las compañías que me tocó trabajar de auditoría interna somos totalmente independientes, ¿no? Entonces tenemos mucha libertad para trabajar, ¿no? Y yo nunca tuve ninguna limitación en el alcance o en un informe o en algo de lo que tuviera que decir, jamás. Y eso se logra por la independencia que tenemos, ¿no? Entonces, eh, digamos que ahí, o sea, como que empecé medio de casualidad a trabajar en auditoría, pero luego cuando empecé a entender bien
lo que era, en qué consistía, sí me gustó, ¿no? Por esto que te digo de que es un constante aprendizaje y relacionamiento con las personas de diferentes áreas y de diferentes países, de diferentes niveles. Así que bueno, así un poco empecé con la auditoría interna. Ahí, Laura, vos comentás y creo que con todos los que fui charlando concluyen Ujú. algo que es interesante, es bueno, que vos también comentaste. Lo de la auditoría interna con esa visión holística, ¿no? O sea, que una de las pocas áreas que sinceramente te abre la vista de la empresa en su conjunto, ¿no? Que tal vez si estás en compras, sos el máster en compras, pero nada, pero estás en tu sector, ¿no? Y auditoría en realidad te permite, como vos dijiste, interactuar con un montón de otros sectores y tener un entendimiento bastante importante de toda la organización, lo que supongo, tal vez vos me dirás sí o no, te permite en algún momento ser un buen asesor de confianza, ¿no? Por toda la experiencia que Sí, tenés. sí, sí. Y también otra ventaja que yo creo que tiene y que a mí como que me llamó la atención, ¿no? Uno por ahí, no sé, si trabajas en el área de finanzas, y uno empieza como, no sé, como, cómo es la posición, como un administrativo, como con una posición de las que uno recién está comenzando, tal vez uno ni siquiera habla con el gerente de su área, ¿no? Va a hablar con su jefe directo, que es su supervisor, con un jefe, pero no vas a hablar con un gerente, y menos de otra área. En cambio, uno como auditor ya se empieza a relacionar con personas de todos los niveles, ¿no? Depende mucho de la estructura, ¿no? En la que uno trabaja y cómo se mueve, pero también en los trabajos que a mí me tocó estar en las diferentes compañías, era como que yo siendo auditora ya podía ir a plantearle a un gerente, no sé, de ventas, determinadas oportunidades de mejora que tenía en su proceso, ¿no? Y eso también te prepara de otra forma porque uno sabe que yo siendo auditor y teniendo, no sé, un año de experiencia en esta empresa, voy a ir a plantearle un punto a un gerente que tiene muchísimos años de experiencia, que conoce su negocio y te obliga a prepararte de otra forma, ¿no? Entonces, me parece que eso también es como una motivación que te da el trabajo de auditoría, de estar en constante desarrollo y dar lo mejor de uno para hacer un buen trabajo, ¿no? Porque si bien uno tiene jefes y demás, el que tiene que ir y dar la cara, al menos al principio, por los puntos, es el auditor. Entonces, en otro tipo de áreas, me parece que uno no tiene la posibilidad de tener ese relacionamiento hasta que llega a determinada posición, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una de las cosas que también me gustó de la auditoría y creo que te prepara para futuros trabajos, ¿no? O sea, no solamente que uno puede conocer diferentes procesos y áreas de la empresa, sino que también uno aprende a relacionarse, ¿no? Con las personas y a no tener ese miedo o ese estrés que le puede agarrar a uno cuando tiene que hablar con alguien de una posición más alta o de otra área que no, con la que no está acostumbrado a relacionarse. Sí, y ahí lo enlazo con tu primera parte, ¿no? Que tenés el área de, la línea de, ¿cómo es?, de confort desdibujada, ¿no? Porque Claro, de alguna forma, como vos decís, y es cierto, a veces yo me acuerdo también, no sé, al gerente de sistemas o a alguien discutirle algo y sí, uno dice, ¿cómo le voy a discutir o proponer, si uno, en realidad usamos la palabra de proponer, algo, una persona de hace 10 años que está, ¿no? Como, ¿no? Desde ese punto, obviamente, uno tiene que, o no saber que parezco que no sé nada, o nada, porque obviamente esa persona hace 10 años que está en el puesto, pero bueno, también, o sea, las visiones externas siempre le aportan, y uno lo bueno que tiene es que está viendo, a veces siempre pasa, ¿no? En cualquier cosa que uno está focalizado en algo y viene alguien de afuera, mira que está torcido, ¿cómo puede ser? ¿No? Pero se hace un montón, y tenés razón, ¿no? O sea, la visión externa a sí. veces aporta, ¿no? No Sí, necesariamente también desde... es como la confianza. Yo creo que también lo que yo siempre, una de las cosas que le digo a los auditores que recién comienzan a trabajar en el equipo, es que más allá de que nosotros somos un equipo con diferentes niveles y demás, eh, la confiabilidad que uno como auditor, así sea desde su primer trabajo de auditoría, se gana con su cliente de auditoría, es muy importante, ¿no? Porque si un auditor a lo largo del tiempo los stakeholders lo van reconociendo, ¿no? Porque es el que más contacto tiene con la operación, con ese proceso. Entonces, si ese auditor va a entregar puntos de valor, sus hallazgos siempre están bien documentados, bien soportados. Nunca le van a quitar un punto de una junta de cierre.
porque estaba como medio, medio flojo de papeles o algo así. Entonces, como que eso también va generando credibilidad en la persona y lo posiciona de otra forma, ¿no? Después a la larga, a la hora de ir a discutir un punto y demás. Entonces creo que esa confianza que nosotros nos tenemos que ir armando desde el primer día, ¿no? Y no pensar que porque tengo un jefe, mi jefe lo va a revisar y todo es responsabilidad de él. No, tu jefe te puede revisar. Pero el que está ahí haciendo la auditoría y el que va a ver el 100% de ese proceso es el auditor. El jefe va a revisar una parte. Pero bueno, en fin, así fueron como mis inicios en la auditoría. Perfecto, Laura. Y Bueno, y por ahora qué sigo vamos a... acá todavía hoy, ¿no? Porque sigo en la misma área. Bien, y entonces ahora vamos a arrancar un poco teniendo en cuenta vos que sos, bueno, sos director, obviamente tendrás personas a cargo, ahí algún pantallazo nos diste que la estructura de la empresa en donde estás, tenés Ujú, independencia, supongo que debes tener distintos teatros, vos obviamente dentro de algún área específica, región, etcétera, en la cual tenés a tu gente, administrás recursos, etcétera. Entonces, para que de alguna manera el que tal vez está ya en la gestión esté escuchando un poco y obviamente de alguien que tiene experiencia en una empresa global, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo te organizás en tu día a día en el departamento? ujú. Mira, yo trato como de planificar mi día el día anterior, ¿no? No el mismo día. Y más desde esta posición. Tal vez antes yo como que empezaba mi día haciendo la lista de las tareas que tenía que hacer ese día. Pero hoy trato de hacerlo el día anterior porque trabajo con muchos países y hay diferencia horaria, ¿no? Con los países. Por lo general es más temprano, 2 o 3 horas. Entonces, me fijo las reuniones que voy a tener, ¿no? Por si voy a tener que terminar más tarde ese día con alguna junta, y también la carga de las reuniones, porque a veces pueden haber días que tenga todo el día reuniones. Entonces, si tengo que hacer algún trabajo de análisis que depende de mí, si tengo tantas reuniones no lo voy a poder hacer. Entonces, por eso yo trato de preverlo antes, como esa organización de las reuniones y defino prioridades, ¿no? Entonces, si tengo que revisar informes, que eso es algo como que depende, o sea, que sí o sí lo tengo que hacer, eh, establezco prioridades entre los informes también, ¿no? Por complejidad, por cuál es o sea, el más antiguo, ¿no? Porque tenemos que publicar los reportes en tiempo y demás. Entonces, trato de ver esas cosas, veo qué puedo delegar, ¿no? Qué tareas no necesariamente las tengo que hacer yo. Entonces, sinceramente, todo lo que puedo delegar lo delego en el equipo. O sea, somos un equipo bastante grande. Yo tengo 5 reportes directos y estos reportes a su vez tienen sus equipos entre 3 y 5 auditores. Entonces el equipo es bastante grande y yo creo que mientras más uno delegue, la otra persona también aprende mucho más, ¿no? Por ahí eso es algo que lo fui como entendiendo con los años. Yo por ahí antes era de las que quería hacer todo yo, pero después uno se da cuenta de que eso es imposible, hacer todo uno. Entonces, sí veo qué tareas las puedo delegar y todo, ya te digo, todo lo que pueda delegar lo delego, lo revisaré después los temas que haya que revisar. También veo en quién voy a delegar cada cosa, ¿no? Creo que también cada colaborador es fuerte en determinados aspectos, entonces delego también en función a eso. Eh, y trato de que nada sea urgente, ¿no? Como de planificar todo con antemano para que nada termine siendo que tiene que ser para allá. Eh, y también como a veces cuesta, pero como de bloquearte determinadas horas como para analizar, ver qué tenemos que hacer, ¿no? Como que no sea que siempre estoy corriendo y no tengo tiempo para hacer una pausa, ¿no? Eso también trato de hacerlo al menos una vez por semana. Así que esa es la forma en la que planifico mi día y también trato de hacer como el equilibrio, ¿no? Entre vida personal y vida profesional. Trato de hacer esa pausa. A veces hay días más complicados que otros y que uno no lo puede hacer, pero, o sea, como que sí trato de manejarlo, ¿no? Y de llevar ese equilibrio, digamos. Y creo que una buena organización te sirve, ¿no? Porque yo trato de ser como muy productiva durante mis horas de trabajo.
no hago las cosas como a media gana y después trabajar más horas porque fui improductiva durante el día. No, eso es lo peor que me puede pasar, de tener que trabajar de más o porque hice algo mal que podía haberlo evitado, ¿no? Entonces, esas son las cosas como que trato de evitar, ser improductiva por ser lenta o ser improductiva por cometer errores evitables, como para que el tiempo que estoy trabajando sea 100% eficiente, ¿no? Y pueda encontrar este equilibrio que te digo entre la vida personal y lo laboral. Perfecto. Yo, por lo menos mi opinión es, si somos los mejores auditores, pero morimos en el intento, algo está mal, ¿no? Porque deberíamos de alguna manera hacer un mix, ¿no? No todo es vida laboral, es cierto, ¿no? Y vos lo sabés, en épocas de informe, en épocas, etcétera, uno tiene un poco que acelerar y poner sexta de alguna forma, Sí. pero no puede vivir siempre en sexta porque un día va a fundir motor, ¿no? Sí, es inevitable. Yo creo que uno también se tiene que plantear como qué quiere en la vida, ¿no? O sea, entonces, si yo quiero ser gerente, quiero ser exitoso, voy a tener que trabajar. O sea, con que sea talentoso no alcanza. Me parece que esa combinación que por ahí se escucha mucho, ¿no? De talento más disciplina es real. O sea, tenemos que tener las dos cosas para que nos vaya bien, ¿no? Perfecto. Entonces, van a haber épocas en las que sí vas a tener que trabajar mucho, pero o sea, yo trato de trabajar feliz, ¿no? En esas épocas que me toca trabajar un montón porque sé que eso es para algo, que por algo estoy donde estoy y que no es algo que es todos los días así, ¿no? Bien, perfecto, Laura. Entonces, ahí nos comentaste un poco cómo te organizás en tu día a día. Y vamos a ir a otra pregunta que generalmente a veces la gente quiere saber, ¿no? Y más de alguien que está en una posición así. Eh, ¿Cómo te manejas en las crisis, ¿no? Porque supongo, obviamente, por el contacto que tenés con distintos stakeholders, por de alguna manera lo importante de la función, etcétera, a veces ocurren crisis, ¿no? ¿Cómo te manejas vos en ese sentido? ¿O qué recomendás al que de alguna manera dice Mm. puede estar enfrentando determinada crisis? Mira, a mí me sirve esto cuando encaro Claro. una crisis. Mira, bueno, esto como que fue cambiando, fui evolucionando a través del tiempo, me parece, ¿no? Entonces, lo que hoy yo trato de hacer y lo que recomiendo que se haga y en cualquier posición que uno tenga, es como tratar de prever esas crisis, ¿no? Como analizar todos los riesgos que podríamos tener, no sé, hablando de una auditoría, a ver, cómo es mi cliente de auditoría? ¿Es una persona que sé que me va a discutir? O sea, es una persona que es alguien, no sé, soberbio, necio, que por más que le diga las cosas no las va a querer entender. Es un proceso que tuvo cambios. ¿Qué situación está pasando ese país, esa área en particular? Entonces, como que tratar de prever todos los riesgos que podría tener en ese trabajo puntual, y definir y tratar de mitigarlos, ¿no? Obviamente que no me pasen, ¿no? Que no sucedan. Y si suceden, tener algunas acciones ya preplanificadas. Obviamente no todo se puede prever y a veces alguna crisis nos puede tomar por sorpresa. Yo lo que trato es como de no actuar por impulso, ¿no? En esas crisis y analizar bien la situación, ¿no? O sea, qué tan grave es. O sea, a veces uno se lo toma como a la tremenda y tal vez no es tan grave como parece. Entonces, primero analizar bien eso, qué tan grave es y qué es lo que está dentro de mi ámbito de control, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer desde mi lugar para solucionar eso? O si tengo que hablar con alguien, si tengo que interceder con alguien y demás. Porque a veces hay cosas que también nosotros no las vamos a poder manejar. Entonces, uno muchas veces piensa que todo lo tengo que solucionar yo, todo es culpa mía, y no necesariamente es así. Entonces, si hay algo que yo no puedo controlar y no tuve la culpa, no me voy a angustiar por esa situación. Voy a tratar de colaborar, de resolverla, de ayudar, sí. Y si es algo que sí fue por mi culpa, bueno, pediré disculpas o asumiré la responsabilidad que tenga que asumir y le buscaré una solución. Pero, o sea, como que gracias a Dios no tuve ninguna situación que yo te diga que no haya podido manejar o que me haya pasado algo así. O sea, sí tuve situaciones como estresantes que en el momento las vi estresantes y con el tiempo me di cuenta que no eran tan estresantes y creo que por ahí, por eso hoy te lo digo de esta forma, ¿no? Que no todo es tan grave y más, nosotros trabajamos en auditoría, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que saquemos un informe o reportemos un hallazgo que está mal.
¿no? Que nos equivocamos cuando hicimos el análisis, pero no es que la compañía, o sea, si bien todo nuestro trabajo contribuye a la mejora de los procesos y a que a la empresa le vaya mejor, no somos directamente responsables, no sé, de que una venta no se concrete o de determinadas situaciones. O lo peor, lo otro peor, bueno, más que reportar un hallazgo que no corresponde, me parece que lo peor que nos puede pasar es no ver un fraude, ¿no? Si hay un fraude en algún proceso que nosotros estamos revisando y no lo vimos, eso puede ser lo peor que nos puede pasar. Que yo sepa, hasta ahora no me pasó, pero lo que yo trato, por ejemplo, que ese creo que es uno de los mayores riesgos que yo veo en nuestra profesión, es como de asegurarnos de hacer un buen trabajo, ¿no? Y al menos dentro de lo que nosotros vimos y el alcance, dejar bien claro eso, qué fue lo que encontramos, ¿no? Para que no revisar nada por encima, ¿no? Eso es algo que siempre les digo al equipo de que, porque a veces está como esa disyuntiva, calidad o resultados, ¿no? Entonces, no, las dos. O sea, la calidad no es algo que lo puedo dejar de lado. Tengo que cumplir con resultados, pero tiene que ser un trabajo de calidad. Entonces, yo lo que te diría ya me fui un poco por las ramas, pero para tu pregunta puntual de cómo enfrentar una crisis, yo creo que hay que analizar primero esa crisis, ¿no? No actuar por impulso. eh, Entender qué tan grave es la situación y qué es lo que yo puedo manejar. Entonces, lo que yo puedo manejar, trataré de manejarlo y que lo que no tengo nada que ver, por más que haya sido algo que me impactó, no frustrarse por eso, ¿no? Porque en la vida siempre nos van a pasar esas cosas, no estamos solos en el mundo y siempre vamos como a recibir los impactos de decisiones o de acciones de otras personas, ¿no? Entonces, no todo es culpa nuestra. Clarísimo, me quedo con ese concepto porque a veces uno, no, vos lo decís, ¿viste? Después uno decanta todo y a lo mejor se da cuenta que se ha preocupado por cosas que no merecían tanta la atención, pero bueno, obviamente en el día a día uno a veces las situaciones los afronta de una manera, pero es cierto lo que a veces decís y me lo han dicho muchas veces de que obviamente por lo que somos responsables accionar, y hay cosas que no podemos accionar porque obviamente no tenemos forma, que es el contexto, y bueno, y en eso no preocuparnos, porque si no sí estamos gastando energías en algo que no, nada, que sucedió. Actuaremos sobre lo que sí somos responsables para tratar, pero no sobre todo, pues si no, como vos decís, o por lo menos a mí a veces me ha pasado, hago mea culpa, te angustias y después te das cuenta, ¿por qué me angustio con esto? Que al final, por más que me angustie, no voy a lograr nada porque no puedo hacer nada, ¿no? Y angustiado es medio difícil, ¿no? Que te surjan las ideas. Como que Sí, es mejor estar con una actitud un poco más positiva. perfecto. Bueno, Laura, eh, bueno, entonces ya hablamos un poco de cómo es tu día a día, un poco de tu actitud, de la forma en que vos encaras las crisis y ahora vamos a ir un poco más a, digamos, ahora estamos en julio ya, 2 de julio, pero bueno, pongamos que para mediados o fines del año empezás a definir lo que es el plan anual de auditoría o será un plan anual con objetivos trimestrales, pues bueno, de lo que vamos recabando de cada los que vamos pasando, nos va marcando, no digamos anual, porque obviamente hay un contexto que ya hace que no pueda ser anual, pero independientemente de eso, si vos ya te pones de cara al 2025, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos que vos, Laura Saavedra, como, como directora de auditoría de una empresa global, te empezás a definir que vas a tener que estar teniendo en consideración para ese año que está por venir? Mira, nosotros empezamos hacemos un plan anual, pero que tiene revisiones trimestrales, si no es que es un plan inamovible, y lo empezamos a diseñar más o menos en septiembre, ¿no? De cada año. Entonces, lo que analizamos son todos los riesgos del negocio, ¿sí? De la operación, eh, en base a los propios riesgos que identifica la operación, los riesgos que identificamos nosotros a través de nuestro conocimiento del negocio, de las diferentes auditorías que vamos realizando. Hacemos entrevistas con nuestros clientes de auditoría, ¿no? Sobre sus preocupaciones, tenemos en cuenta cambios en el proceso, cambios en los sistemas, como estar enterados de lo que se viene para el próximo año, para entender
dónde va a estar el negocio, ¿no? Cuáles son los riesgos y también en qué momento es mejor auditar, ¿no? Porque tal vez si vamos a tener un cambio de sistema que afecta a determinado proceso, no voy a hacer la auditoría justo en ese mes que están haciendo el cambio de sistema, o la voy a hacer tal vez más como consultor, como una consultoría y no a través de una auditoría, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos para planificar el año. Es complicado a veces porque bueno, si fuera solo un país es una cosa, pero son muchos países. Yo tengo a cargo toda la región de Latinoamérica, ¿sí? Desde Guatemala para abajo, y tenemos presencia en la mayoría de los países. Entonces, tenemos que analizar la materialidad, ¿no? De cada uno de los países, cuánto representa para el grupo, la materialidad de los procesos, que los vemos como riesgosos, por así decirlo, porque tenemos si bien es un equipo grande de auditores, las horas son limitadas, ¿no? Entonces, como que primero hacemos como un primer detalle de todas esas potenciales auditorías que podríamos hacer y después ya vamos poniéndole horas que nos insumirían esos trabajos y en función a eso vamos priorizando, ¿no? En función a lo que te digo, a riesgo y a materialidad de países y de procesos. Y hacemos una revisión de esto cada 3 meses o 6 meses, lo vamos revisando para validar si sigue esto vigente o no. De todos modos, a veces surgen cambios, o sea, esto que te digo, cada 3, 6 meses nos sentamos a analizar si ese plan que construimos hace unos meses sigue siendo el más adecuado o no. Pero a veces en el día a día también surgen temas adicionales que tal vez no estaban contemplados en ese plan o algún requerimiento de algún director y demás, entonces se hacen esos ajustes al plan también, ¿no? Ya sea reemplazando una auditoría o agregando alguna auditoría adicional si tenemos como los recursos para hacerlo. Pero bueno, esa es un poco cómo construimos el plan, ¿no? Yo creo que es clave que el plan esté alineado para dónde va el negocio, ¿no? Hacer un plan de auditoría que nada tiene que ver con las preocupaciones o los intereses de la organización no tendría sentido. Entonces, para eso tenemos que conocer el negocio. Si no, vamos a estar errados. Clarísimo, ahí, bueno, los que te fueron antecediendo, más o menos, hay algo común que, bueno, yo voy sacando de cada uno de los que fue entrevistando, es eso, ¿no? Obviamente el plan no sale solo del departamento de auditoría, sino que obviamente tiene que ir a la alta dirección, porque la alta dirección también tiene que decir a dónde estamos yendo para que vos puedas de alguna manera calibrar, por lo menos eso es lo que cada uno me fue diciendo de distinta forma, pero más o menos lo mismo, para calibrar y obviamente sea un plan de auditoría que vaya en función al negocio, ¿no? Y no un plan de auditoría salido del laboratorio de auditoría, sino que tiene Claro, que no. de, que tiene que de alguna manera también ver digamos, el negocio y para eso obviamente también hay una participación de la gente del liderazgo de la empresa que también para saber hacia dónde estamos yendo para pues, calibrar, digamos, esa auditoría también a esa dirección, ¿no? Claro. Y, y Laura, viste que el Instituto de Auditores Internos, que últimamente está bastante moviéndose en las nuevas normas globales de auditoría interna y tiene ahí un proyecto que se llama Visión 2035, que es un poco hacia dónde va la auditoría en los próximos 10 años, por todos estos temas que obviamente vos lo debés estar viendo, disrupción, tecnología, bueno, inteligencia artificial, hay un montón de elementos que están impactando a, digamos, a los procesos y obviamente también están impactando a los departamentos que también utilizan esa tecnología, ¿no? Entonces acá mi pregunta, no te voy a llevar a 10 años para adelante, pero sí tal vez tú en base a tu experiencia, opinión, etcétera, ¿cómo ves la auditoría de acá a 5 años? Yo creo que a nosotros cada vez más se nos exige más como auditores, ¿no? Porque está esa frase, ¿no? De que el auditor tiene que ser un socio estratégico, un socio de negocio, ¿no? Y para que eso no sea solamente algo aspiracional y sea real, auditoría tiene que acompañar la evolución del negocio, ¿no? Entonces, el negocio hoy está evolucionando a automatización de procesos, a inteligencia artificial. Entonces nosotros nos tenemos que alinear a eso también, porque si no, ya vamos a quedar eh, desactualizados, ¿no? Con nuestras herramientas de auditoría. Entonces, yo creo que
si eso pasa, o sea, auditoría tiene que acompañar eso, ¿no? Entonces, eh, hay auditorías o hay procesos que debiéramos poder hacerlos con herramientas digitales, ¿no? Con tecnología. Y más que nada hay muchos procesos que son operativos y que son como comunes a a todas las empresas, a todos los países. Entonces, esos creo que son los que más podríamos automatizar de alguna forma, ¿no? Siempre y cuando también los sistemas de las compañías sean sistemas que acompañen, ¿no? ¿A qué me refiero a esto? A que tengan toda la información como para que uno pueda automatizar una auditoría. Porque si implementamos un sistema y el sistema está a medias o la información no es confiable o no me permite hacer la trazabilidad de una transacción, por ejemplo, va a ser difícil poder automatizar la auditoría, pero se supone que sí estamos en camino eso, ¿no? La mayoría de las organizaciones están encaminadas y es el objetivo. Entonces, yo creo que auditoría tiene que seguir ese lineamiento. Entonces, hoy con ser contador solamente y decir yo no entiendo de sistemas, me parece que eso ya no es algo, ¿no? Para los nuevos auditores. Necesitamos conocer los sistemas, necesitamos conocer, no hace falta ser un ingeniero en sistemas, ¿no? Pero hay cursos o hay determinadas herramientas que uno las puede, como las puede aprender, ¿no? Para que se facilite este trabajo y creo que el auditor del futuro, si se quiere, además de tener este tipo de carreras de grado, contador, administrador, ingeniero, lo que sea, también que lo pueda complementar con algo de sistemas, va a ser un auditor muy completo, ¿no? Así como nos pedían el inglés antes, yo creo que nos van a pedir sistemas. Entonces, eso así veo por un lado la auditoría del futuro. Creo que también necesitamos adaptarnos a los cambios. Me parece que lo que se viene van a ser también como cambios más seguidos, ¿no? Más recurrentes en los procesos. Tal vez antes estábamos acostumbrados a que las cosas no se movían, ¿no? Y que permanecían durante muchos años de la misma forma. Y me parece que hoy todas las empresas tratan como de reinventarse, ¿no? De generar mayores resultados y eso los lleva a cambios. Entonces, esos cambios nos obligan a nosotros a cambiar también y adaptarnos más rápido, ¿no? A los diferentes procesos de la compañía. Todo el tema de sustentabilidad también es algo que creo que se va a venir mucho más fuerte y no es algo algo común, ¿no? Que todos auditemos. Entonces, me parece que en eso también nos tenemos que empezar como a empapar y a diseñar cuál va a ser nuestro plan de auditoría en relación a esos temas, ¿no? Todo el tema social, de diversidad, que por ahí eran cosas inauditables hace unos años. Creo que ese tipo de cosas sí ya las vamos a empezar a auditar con más frecuencia, ¿no? En el futuro. Entonces, me parece que necesitamos ser como más auditores como más completos. Conociendo estas diferentes facetas que puede tener una organización, un proceso, y bueno, o sea, creo que cada vez nos van a exigir un poquito más, ¿no? Entonces, yo complementaría, o sea, si hoy yo tuviera que volver a estudiar y relacionado con esto, o sea, aparte de estudiar mi carrera de grado, buscaría ver qué carrera o qué curso de sistemas me permitiría tener herramientas básicas para poder entender el sistema de una organización, para generar información y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que haría y ver cuáles son los procesos que están como surgiendo nuevos para poder acompañarlos. Y creo que también nosotros como auditores, desde el rol que cumplimos, podemos empujar un poco a la organización, ¿no? Entonces, porque yo te decía antes que la evolución digital va a depender de cómo evoluciona la empresa también, ¿no? Entonces, que la auditoría se tiene que alinear a eso. Pero si la empresa no lo hace, nosotros con toda la información que tenemos acceso y demás, podemos empujar a la empresa que lo haga. ¿No? A través de nuestros trabajos de consultoría, por ejemplo, ¿no? Y no como una auditoría y decirle, este proceso lo estás haciendo de manera manual o de determinada forma, lo podrías hacer con esta herramienta de esta otra forma. Entonces, me parece que ese también es nuestro rol, ¿no? Y no solamente quedarnos con lo que hay, sino que también hacer propuestas de cómo se pueden mejorar los procesos a través de determinada tecnología o mejoras que vemos que otras organizaciones están ya aplicando, ¿no? Me quedo con lo que comentaste tal vez de la población típica de un sector de auditoría, ¿no? Que como vos decías, en el pasado éramos todos o contadores, tal vez algún licenciado de administración,
sistemas tenías, alguien que te apalancaba tal vez, pero lo que vos comentaste es cierto, que digamos la amplitud, hay un montón de temas, sustainability, el cambio climático, hay temas que están en la agenda ahora y que obviamente obligan a que, la otra vez comentaba un director también de auditoría que, bueno, estaba buscando, eso ya hace un año y pico, seguramente ya lo encontró, un ingeniero ambiental o algo, porque obviamente las realidades hacían que el tema de sustentabilidad y porque tenía cierto impacto de sus operaciones en la comunidad y necesitaba tener ese conocimiento, así que se incorporaba dentro del organigrama de su departamento para hacer determinados tipos de auditorías de sustentabilidad, etcétera. O sea que es como que tal vez el pantallazo de los que generalmente uno decía, y en auditoría, ¿quién encuentro? Encuentro todos contadores, como vos decías, tal vez ya no es así, ¿no? Ya hay una diversidad también de skills bastante marcada dentro del sector de auditoría interna. Sí, sí, o sea, Grupo Bimbo es una compañía grande, ¿no? Somos más de 100 auditores a lo largo del mundo y nosotros tenemos la posibilidad de, como de tener auditores de todas las ramas, ¿no? Entonces también tenemos auditores que auditan medio ambiente y que tienen otra especialización, obviamente, no son contadores, pero no todos los equipos van a tener esa posibilidad. Entonces hay que ver de qué forma, con las herramientas que tenemos, podemos estar a la altura de lo que se requiere de auditoría, ¿no? Entonces por ahí no vamos a tener un auditor, un ingeniero no sé, en alimentos, un ingeniero ambiental, un contador, un ingeniero industrial, tal vez no. Vamos a poder tener dos tipos de un ingeniero en sistemas, no sé, pero entonces con las herramientas que tenemos que ver de qué forma podemos ampliar nuestro conocimiento, ¿no? Para hacer, ya te digo, para ir acompañando al negocio, ¿no? Porque tampoco sería, como no quedaría bien decir, no, esto no te lo puedo auditar porque no lo sé, ¿no? Entonces, esto sí, acá tenés un riesgo, es tu principal riesgo de la compañía, pero no me lo pidas a mí. Entonces, hay que buscar la forma de poder ser este aliado de negocio que queremos ser, ¿no? Con las organizaciones en las que trabajamos. Perfecto, totalmente de acuerdo, Laura. Bueno, ya estamos terminando. Esta es la última pregunta, ¿no? Ya de alguna forma fuimos pasando por todo. Así que la última pregunta, básicamente también volvemos a tal vez la primera un poco más testimonial, no sobre algo tan hard, y es, ¿qué le dirías vos a una persona que está de alguna manera pensando o tiene en mente en la auditoría interna como su futura profesión? ¿Por qué sí o por qué no? Mm. Mira, yo le diría primero que se interiorice en qué es, le diría dos cosas. Una, que se interiorice en lo que es la auditoría interna y que si le queda dudas, ¿no? Porque por más que pregunte y demás no entiende bien en qué consiste, que trabaje en auditoría interna. Al menos un par de años, ¿no? Porque eso le va a dar una visión de toda una compañía, de todos los procesos y al menos vas a ver, por ahí no es auditoría su futuro, pero no sé, es logística, que tal vez un contador siempre dice, o lo que yo pensaba cuando estudié mi profesión, bueno, yo soy contadora, voy a estudiar, voy a trabajar en un estudio contable o voy a trabajar en el área de finanzas de una organización. Eso era donde yo veía mi futuro, ¿no? Pero yo creo que hay un contador o un administrador que son como sobre todo en Argentina, en otros países hay muchos ingenieros que trabajan en auditoría, pero en Argentina se ve más que nada administradores y contadores. Creo que no nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Creo que podemos trabajar en cualquier área de una compañía, en ventas, en logística, no necesariamente nos tenemos que limitar. Y auditoría me parece que te da eso, ¿no? Porque uno cuando elige una profesión para estudiar, no sabe bien en qué consiste cada una de las profesiones, por más que averigüe y demás, uno no lo sabe. Y cuando termina la universidad tampoco sabe en qué consiste cada profesión y qué voy a hacer si trabajo en tal área. Entonces me parece que auditoría te permite conocer un poco qué es lo que hace cada área y en todo caso, si no te vas a quedar en auditoría, saber cuál es el área que te parece más interesante, más atractiva para trabajar. Entonces, yo siempre recomiendo estar en auditoría. Ahora, si uno se va a quedar en auditoría, creo que tiene que tener en claro, como todo trabajo y como toda profesión, me parece que depende un poco de cada uno, ¿no? De lo que te guste, de tu perfil
porque lo que a uno le puede parecer una ventaja de ser auditor, a otro le puede parecer una desventaja. Entonces, me parece que depende mucho de los gustos de cada uno. Entonces, a mí, ¿qué es lo que sí me gusta de la auditoría? Y por lo que yo lo recomendaría, pero puede haber otras personas que esto lo vean como una contra, es una, el constante cambio que decíamos, ¿no? Que uno tiene que estar cambiando todo el tiempo, que no es que siempre va a ser la misma auditoría, siempre el mismo proceso, no. Vos cada mes vas a hacer algo diferente. Por ahí a lo largo de los años, sí, ya vas a repetir el ciclo y vas a auditar procesos que ya conoces, ¿no? Pero van a ser los menos. Entonces siempre vas a tener ese cambio constante que te obliga a vos a estar preparado, ¿no? A estar preparado, a estar estudiando y demás. Si tenés la posibilidad de trabajar en una empresa multinacional, vas a poder trabajar con otros países y conocer otras culturas, que me parece que eso es súper valioso para cualquier profesión, ¿no? No solamente para un auditor, sino para cualquiera que trabaje en una multinacional y tenga la posibilidad de interactuar con otras culturas. Me parece que es un aprendizaje que es imposible tenerlo de otro modo, ¿no? Entonces, y un auditor regional tiene muchas posibilidades de hacer eso. Entonces, eso lo veo como otra ventaja. El tema del relacionamiento, ¿no? Entonces, la exposición que tiene este trabajo y que lo podés tener desde tu primer trabajo, ¿no? No hace falta que seas gerente para poder hablar con un gerente, ¿no? Que era lo que te decía antes, que en otros rubros sí te va a pasar eso. Entonces, yo lo veo como algo bueno, pero otra persona puede verlo como más presión, ¿no? En el trabajo. Entonces, yo creo que el trabajo del auditor no es para cualquiera, ¿no? Que te tiene que gustar ser auditor. Me parece que igual para cualquier profesión te tiene que gustar para hacerlo bien. Eh, no es un trabajo de que vas a estar siempre en un escritorio, ¿no? Por ahí vas a tener que ir a la madrugada a una planta, a una fábrica, a un centro de distribución, dependiendo del proceso que sea y más cuando empezás, y que es inevitable para poder hacer bien tu auditoría, ¿no? Entonces, si es una persona que le gusta hacer siempre lo mismo, que no le gusta la exposición y que quiere trabajar siempre de un escritorio, te diría, no trabajas en auditoría, ¿no? Ahora, si sos una persona inquieta, que le gusta relacionarse, hablar con las personas, hacer propuestas, tener iniciativa y demás, te diría sí, venía a trabajar a auditoría, ¿no? Entonces, yo creo, lo recomendaría siempre, ya te digo, porque por más que estés en la duda, porque te va a dar una visión de toda una compañía que otra área no te la va a dar. Y la recomiendo auditoría como profesión, como carrera, por todos estos motivos que te estaba diciendo, que para mí son como las ventajas que tiene ser auditor, ¿no? Perfecto, Laura. Obviamente cada uno elige, pero están buenos los motivos, o sea, obviamente cada uno después elige qué quiere hacer en la vida, pero está bueno que el que, como vos dijiste, es inquieto, tal vez le gusta salir de su zona de confort, le gusta un poco el desafío, son, digamos, cosas que obviamente la auditoría interna lo tiene, ¿no? Por Sí. su propia concepción. Sí, y el auditor también como que tiene cosas contradictorias, ¿no? Porque ahora cuando vos mencionabas eso, algo que tiene que ser un auditor también es muy disciplinado y muy organizado, ¿no? Entonces, es como que una persona que sea inquieta, pero a una persona que sea estructurada, parece como que no van de la mano, ¿no? Pero, y el auditor necesita tenerlo, ¿no? Porque necesita ser muy estructurado en toda la metodología de auditoría que tiene que cumplir, en su documentación, de sus papeles de trabajo, todas las estructuras que tenemos que seguir, pero también tiene que tener esa creatividad, ser inquieto, tener iniciativa. Entonces, que por ahí son cosas que uno las vemos como diferentes, pero este trabajo, esta profesión del auditor, como que te junta, ¿no? Te junta todas estas aptitudes que uno tiene que tener. Es cierto, la propia definición de auditoría es una profesión sistemática, o sea que nos exige obviamente una cierta metodología, pero obviamente la realidad también nos exige innovar y también nos exige agregar valor, por lo tanto obviamente nos exige también salir de la zona de confort, ¿no? Entonces digamos, es extraño, pero está bueno, Y yo creo que digamos, hoy también es como que se va viendo otro tipo de auditor, ¿no? O sea, me parece que esto que yo te decía del auditor estructurado, serio, estructurado, como que tranquilo, es como que es algo más del pasado. Y hoy creo que también nosotros, como todos en general, fuimos evolucionando. Y por ahí a veces te cruzas con alguien que te dice, no, yo no pensé que vos eras auditora, ¿no? Porque como que no me cierra en mi imagen que yo tengo de un auditor cómo tiene que ser tu personalidad o tu forma de ser. Pero bueno, es algo que la profesión nos exige, ¿no? Que tengamos esta combinación para poder hacer las cosas bien. perfecto, Laura. Bueno, terminamos, ya hemos terminado exactamente
Más o menos esto ha durado una hora que se pasó rápido. Así que bueno, por mi parte, muchísimas gracias, obviamente por el tiempo, esfuerzo, por haber puesto la agenda y destinarle esta hora para compartir tu experiencia y conocimiento. Si te parece, te doy 20 segundos más si querés, no sé, despedirte o hacer algún cierre final. Y a la audiencia, obviamente, muchas gracias por estar y nos estaremos volviendo a ver en otro episodio de La Auditoria en la Trinchera. Bueno, Laura, si querés cerrar, hacer alguna reflexión final. Bueno, espero que no se hayan aburrido con, con esta entrevista. No, yo lo único que diría, ¿no? Más allá de uno ser auditor o ser otra cosa, como que traten de, a los que están empezando, de, si bien es difícil, ¿no? A una corta edad hacer este análisis, traten de hacerlo al inicio o en el momento de la carrera en la que se encuentren, de a dónde quieren llegar, ¿no? De qué es lo que quieren para su futuro eh, y trabajen en función a eso, ¿no? O sea, las cosas no van a llegar por arte de magia. Si yo quiero ser gerente, no voy a ser gerente porque lo deseo nada más. Tengo que trabajar para eso y tanto en la experiencia laboral que tengo que ir sumando y los desafíos que tengo que ir enfrentando para llegar a eso y también en mi formación académica, ¿no? Eh, Antes uno llegaba a un título de grado y ya está, ahí ya terminé, no tengo que estudiar más. Y hoy tenemos que seguir estudiando, ¿no? Como que prácticamente, no sé si toda la vida, pero, o sea, muchos años más tenemos que seguir estudiando y preparándonos para estar a la altura de las oportunidades que se presenten. Entonces, yo lo que recomiendo es hacer ese análisis para ver a dónde tenemos que llegar, a dónde queremos llegar para trabajar en función a eso, ¿no? Porque a veces uno puede tener más suerte que otro, pero si uno busca las oportunidades y se prepara para eso y está preparado cuando se presenta la oportunidad, es mucho más fácil. Y también como buscar este equilibrio que yo lo mencionaba antes, que trato de mantener, ¿no? Yo tuve, bueno, en mi experiencia también una de las, en un trabajo cuando yo también estaba recién empezando, vino como una VP, no sé, alguien, ni siquiera yo sabía qué puesto tenía porque era como alguien muy importante de de la empresa y nos dio una charla y nos dijo, bueno, si ustedes quieren llegar a mi posición, olvídense de tener vida personal, no tienen que tener, era una mujer grande, ¿no? Y dijo, no, olvídense de casarse, de tener hijos, porque para tener, para ser exitoso, nada de eso. Entonces, bueno, yo ahí no sé qué pensé, no sé, pero me dio la duda, ¿no? Tal vez si era así o no, y la realidad es que no es así. O sea, uno va a tener épocas fuertes de trabajo, va a tener épocas normales, como que va a haber de todo, ¿no? Entonces, sí es importante y sí se puede encontrar ese equilibrio en lo profesional y en lo personal. Podemos ser muy disciplinados, muy estudiosos, muy aplicados en nuestro trabajo, pero también dejar tiempo para lo que nos haga bien y nos haga despejar, ¿no? Desconectar un poco porque también estar las 24 horas conectados con el trabajo no es sano, ¿no? No es sano y no vamos a ser 100% los mejores por hacer eso, ¿no? Muchas veces las personas que más horas trabajan no son los mejores profesionales. Entonces, esas son como las dos sugerencias que yo daría, ¿no? Y que a mí me hubiese gustado escucharlas también cuando recién inicié, ¿no? Tener en claro a dónde quería llegar y que puedo encontrar el balance, ¿no? Siendo una exitosa profesional y también teniendo mi vida personal. Así que bueno, Excelente. muchas gracias por el espacio, Javier. Un gusto haber hablado con vos. Así que bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias, Laura, por estas últimas enseñanzas y a todos, obviamente, los invitamos a ver este capítulo y los invitamos a seguir viendo los posteriores capítulos de La Auditora en la Trinchera. Muchas gracias a todos. Laura, mil gracias. Nos estaremos viendo. Muchas gracias a vos, que estén muy bien. Chao.